Bienvenidos a la presente sesión. En esta sesión conversaremos acerca de los flujos y procesos, concepto que es necesario para entender de qué va la filosofía y comprender más a detalle sus herramientas y demás. Bueno, según el enfoque Lean, ve a la construcción como un flujo de procesos en vez que una sola conversión. Al hablar de un flujo de procesos o de un conjunto o un flujo de procesos, ¿a qué hace referencia? Bueno, por proceso entendamos que hace referencia a la actividad partida, tarea o acción que convierte las entradas en salidas. Y por flujo hace referencia al conjunto de actividades o al conjunto de procesos que hace un sistema para desarrollar un producto. Vayamos a un ejemplo para que lo entiendas de mejor manera. Imaginemos que queremos producir un producto y desde la etapa inicial necesitamos pasar por 3 actividades o por 3 estaciones para terminar el producto. Entonces, una vez que tengamos los recursos, va a haber una actividad o un proceso A, B y C. El conjunto de estas 3 actividades para desarrollar el producto va a ser el flujo. La idea es que bajo la filosofía Lean es pues que el flujo fluya normalmente, no se pare y podamos tener un buen ritmo de producción y no haya excusa que por un lado se pare en la estación A o la estación B. Entonces a eso apunta el enfoque Lean. Vayamos a ver algunos ejemplos más a detalle de la construcción para que lo entiendas de mejor manera. Acá les voy a mostrar un flujo de estructuras para el vaciado de un elemento que se llama la losa. Por tanto, arrancamos desde los verticales hasta el vaciado de la losa. En este caso he identificado 10 procesos y el flujo sería lo siguiente, ¿no? El proceso 1, arrancamos con el acero en verticales para posteriormente pasar a lo que son el trazo de verticales como proceso 2. Posteriormente pasaremos, una vez que ya está trazado los verticales, a hacer el encofrado y luego el vaciado de verticales en el proceso 4. Una vez que ya están los verticales vaciados, empezamos a hacer el encofrado de fondo de viga, para luego hacer el encofrado de fondo de losa. Luego que ya esté el fondo de losa, pasamos a hacer los aceros en horizontales y la colocación de instalaciones eléctricas y sanitarias. Una vez que ya está colocado las instalaciones eléctricas y sanitarias, pasamos al tendido de los ladrillos y luego colocamos el acero de temperatura. Posteriormente que ya esté tendido el acero de temperatura, vaciamos el horizontal, que en este caso sería la losa, y posterior a esta actividad pues ya vamos a tener el producto que era la losa terminada. Entonces se dan cuenta que para entregar una losa, en este caso en particular, se necesita de 10 procesos. Cabe la aclaración que según el proceso constructivo, según el proyecto, ustedes tendrán más procesos, se simplificarán algunos o se aumentarán otros. Este es un ejemplo, pero para que te va a servir a entender de qué va el flujo de los procesos. Entonces, este conjunto de procesos hace en conjunto a un flujo. Y la idea es que este flujo es para producir una losa a partir del inicio de verticales. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es lo que nos dice la filosofía Lean? Hay que verlo como tal a la construcción. De tal manera que no nos enfoquemos solamente en una actividad, sino que una vez identificado el flujo, podamos preguntarnos cómo puedo hacer desde la etapa inicial a la etapa final, producir y garantizar que se cumpla el producto final de tal manera que la obra no se pare tal vez en el proceso 6, no se pare en el proceso 7, no se pare en algún proceso por falta de recursos, por falta de materiales. Entonces, al tener mapeado, tenemos mayor control de lo que se necesita en cada estación. Si tenemos mayor control de lo que se necesita en cada proceso, vamos a tomar mejores decisiones. Vamos a prever las actividades, sus materiales, sus recursos, su mano de obra y todo lo necesario. ¿Para qué? Para poder cumplir realmente, sacar la losa. Entonces, eso es lo fundamental de ver de manera macro, no solamente una determinada actividad, sino de manera global y ver qué es lo que se necesita en cada especialidad y cómo garantizar que realmente fluya y no se estanque en algún proceso y pues se pare la actividad, sino que fluya desde el proceso 1 hasta el proceso 10, el vaciado de la losa. En este segundo ejemplo te voy a mostrar el flujo de la construcción de una unidad básica de saneamiento. En este caso, este tipo de proyectos es una obra lineal y también es muy conocido, digamos, en la zona rural porque es un proyecto bastante común. Su objetivo es pues reconstruir las unidades básicas de saneamiento en las viviendas rurales para que puedan acceder a este tipo de servicios. Esto lo muestro para que también tengan en claro que Lean Construction no solamente se aplica a edificaciones, que muchas veces tenemos ese concepto erróneo, que también se puede aplicar a proyectos lineales como en este caso. Arrancamos con el proceso 1, que es el trazo y excavación, para luego pasar al proceso número 2, que es el vaciado del cimiento corrido. Posteriormente pasaremos al proceso 3, que es el sobrecimiento, para luego asentar los ladrillos y luego pasar al techado de la unidad básica de saneamiento. Posterior a eso colocaremos las instalaciones sanitarias,
para luego hacer el tarrajeo, el piso terminado y pues ya vamos a tener la unidad básica de saneamiento. Según el tipo de proyecto, seguramente habrán más actividades por realizar, porque en algunos proyectos consideran, por ejemplo, las instalaciones eléctricas. En este caso era un muro caravista que solamente se tarrajeaba pues la puerta y la ventana. Entonces, según eso, se ampliarán los procesos o se reducirán. Pero ¿cuál es la idea? De identificar esto, porque la construcción lo ve así, de esa manera. Entonces, una vez que tú tengas claro, y te invito a que puedas identificar los procesos que necesitas en obra y tener un flujo desde el inicio hasta el final de cómo vas a ejecutar tu obra, o por lo menos de las partidas más incidentes que mueven la rueda o la aguja de tu proyecto. ¿Para qué? Para que lo puedas implementar y hacerte la pregunta: ¿qué necesitas desde la etapa inicial hasta la etapa final para cumplir el producto que estás buscando terminar? Y pues, ¿cómo garantizas que el proyecto fluya de la mejor manera, que no se estanque en un proceso determinado por falta de materiales, por falta de operarios, por falta de encofrado, por falta de acero, por falta de maquinarias o lo que conlleve? Así es que cuéntame cómo te va en este proceso de identificación, cuéntame si lo sabías, si tienes alguna consulta, déjame en la sección de preguntas y nos vemos en la siguiente clase.